Y la historia del manga comienza con el protagonista cazando unos demonios, derrotándolos uno por uno. Y en ese momento se nos presenta al protagonista, llamado Raven Balten. Y el protagonista sin más, miró al duende sobreviviente, terminándolo de matar, y este se decía que ya casi llegaba el momento, que solo le quedaban 15 días, y que si lograba sobrevivir, finalmente recuperaría su libertad. Y el protagonista se dirigía hacia el campamento de cazadores de demonios, y decía que las circunstancias no eran del todo buenas. Y decía que todos aquellos que eran enviados al campamento de cazadores de demonios estaban destinados a combatir con los demonios en una lucha interminable, recalcando que era el peor castigo del imperio, ya que todos los cazadores de demonios eran criminales o esclavos. Y en ese momento, alguien le gritaba al protagonista, poniéndose enfrente de él, preguntándole si lo estaba ignorando, y que si no tenía nada que decirle. Y el protagonista, con una sonrisa, le decía que si quería morir, lanzando el primer golpe y sacando su espada de inmediato, poniéndoselo en el cuello al otro cazador de demonios. Y luego agarró de la cabeza al siguiente, estrellándolo contra el suelo. Y el protagonista le decía que, si quería morir antes de que se lo comieran los demonios, que contara con él para eso. Mientras el protagonista se retiraba, contaba sobre su pasado y donde solía vivir, la casa de los Balten. Y mencionaba que, aunque no era una casa muy prestigiosa, existía dentro del círculo social del imperio, pero que un día todo se derrumbó, y recordaba cuando su casa fue destruida hace 10 años, y un hombre decía que la casa Balten tramaba una rebelión contra el imperio, y que por eso, se les dio la pena de muerte, y el protagonista le gritaba que estaba equivocado, y que su casa no había cometido tal cosa, y el hombre le decía que era un tonto niño que no reconocía sus errores. Y el protagonista insistía que todo había sido un malentendido, ya que las otras casas nobles lo habían tramado, y que ellos, simplemente fueron arrastrados. Y el hombre lo agarró de la cabeza, diciéndole que sus padres ya habían sido ejecutados, preguntándole si no quería convertirse en cenizas junto a su mansión. Sin embargo, el hombre le ofrecía otra opción, luchar contra los demonios durante 10 años en el campamento de los cazadores de demonios, y que, si sobrevivía, podría vivir a su manera. Y el protagonista se decía que, para que un noble fuera enviado hacia allí, sería la muerte, y que sería el fin de la casa Balten. Pero el protagonista, decidido, le preguntaba si hablaba en serio, que si sobrevivía, ¿podría ser libre? Y el hombre le decía que sí, y que después podría hacer lo que quisiera. Y el protagonista, una vez más decidido, le decía que sobreviviría y que después de eso reconstruiría la casa Balten, mientras veía cómo su hogar se hacía cenizas. Ya regresando al presente, el protagonista murmuraba que casi se le terminaban los días de sufrimiento, ya que desde el día que fue arrastrado ahí, luchó contra incontables demonios, y que sin embargo, se las arregló para sobrevivir, diciendo que la próxima exterminación de demonios sería su última pelea, y declaraba que, definitivamente, pronto sería libre y reconstruiría su hogar. Mientras tanto, en el territorio de los Pendragón, en el bosque llamado Ancona, aparecían un dragón y una persona, y el dragón le decía a esa persona que el momento de cumplir su juramento se acercaba. Y nos cuentan que los dragones eran la existencia más fuerte, más que cualquier tipo de demonios, y que eran la forma de vida más poderosa, y que en el imperio solo había una casa que podía utilizarlos como sus familiares. Y era la casa del duque Pendragón, ya que debido a sus habilidades para domar a los dragones, tenían una gran influencia en el imperio, siendo una de las casas más prominentes. Regresando con el protagonista, este entraba a una tienda anunciando que había llegado, y el capitán de los cazadores de demonios le pedía que le informara sobre la misión de exploración, y el protagonista le decía que había un gran número de demonios en el frente, y que, si tenían un encuentro con sus tropas, las posibilidades de ganar eran casi nulas, y el capitán le respondía que, si fueran solo ellos, perderían, pero que, sin embargo, la casa Pendragón les ayudaría, y que, por lo que había escuchado, iban a traer al ser más fuerte, refiriéndose a un dragón. Y el protagonista le preguntaba si lo que quería decir era que un dragón, una criatura tan misteriosa, lucharía de su lado. Y el capitán le decía que parecía difícil de creer, pero que era cierto, y que el dragón blanco se encargaría de los demonios en vez de ellos. Y el protagonista se ponía a pensar sobre la casa Pendragón, ya que era una de las familias más prestigiosas, y que llevaban la sangre del emperador en sus venas. Y se decía que había estado combatiendo durante 10 años, pero que nunca había visto un dragón, recalcando que podría ser mentira, y también decía que el duque de la casa Pendragón había muerto, y que su casa había perdido bastante influencia en los últimos años, por lo que no podía confiar en esa información. Y en ese momento, el capitán le decía al protagonista que él no iría al campo de batalla mañana, y el protagonista, confundido, le preguntaba entonces qué harían ellos. Y el capitán le respondía que, ya que tendrían un dragón de su lado, dejarían que se encargara de los demonios.
pero que, sin embargo, tendría que cuidar del hijo del duque Pendragón. Y el protagonista le preguntaba si eso estaba bien, y el capitán le decía que nunca debía separarse de su lado. Y el protagonista aceptaba, diciendo que haría lo que le había dicho, y el capitán le pedía que se apurara y se presentara con el futuro duque. Mientras se dirigía hacia la tienda del duque Pendragón, el protagonista se decía que no entendía cómo una persona de la realeza se molestaría en venir a ayudar en un lugar tan sucio y desagradable. Y se ponía a pensar que el capitán había llamado mocoso al duque Pendragón, preguntándose si tendría que proteger a un niño. Pero decía que eso no importaba, ya que lo importante era sobrevivir para que, al fin, pudiera ser libre. Y el protagonista entraba a la tienda, disculpándose por su interrupción, y una voz le preguntaba quién era. Y el protagonista, nervioso y sorprendido, se preguntaba qué era esa voz, ya que no se parecía en nada a una voz humana, y le decía que lamentaba su intrusión sin previo aviso, y le preguntaba si estaba hablando con el joven señor de la casa Pendragón. Y la voz le respondía que sí, que era un Pendragón, y que se reportara con su nombre y su propósito. Y el protagonista le decía que era el comandante de la 12ª división, llamado Raven Balten, y que se le había ordenado protegerlo durante la batalla. Y la voz le decía que no era necesario decírselo, y que si tenía algo más que decir, lo dijera. Y el protagonista le preguntaba si había traído al dragón, ya que su potencial de fuego era necesario para la incursión de mañana. Y la voz le decía que mantuviera la calma, ya que el dragón definitivamente estaría allí para ayudar, y que ahora se podía retirar. Mientras el protagonista se retiraba, y se preguntaba que si realmente era un niño, diciendo que no importaba, ya que lo vería con sus propios ojos el día de mañana. Ya al día siguiente, todos se preparaban para la batalla contra los demonios, y el capitán decía que el joven señor de la casa Pendragón haría su aparición. Y de repente, se produce una gran explosión, y el protagonista se preguntaba qué estaba pasando. Y un gran dragón blanco aparecía, lo que dejaba sorprendido al protagonista. Y encima de ese dragón blanco, estaba el hijo del duque Pendragón, quien se presentaba como Eren Pendragón, declarando que, sin más retraso, comenzarían con el sometimiento de los demonios. Y ya en el campo de batalla, el protagonista protegía a Eren Pendragón, y decía que se encargaría de los demás demonios, mientras el dragón blanco se encargaba de los que estaban en el aire, y eliminando a los lobos demonios de un solo golpe. Mirando cómo el dragón blanco eliminaba al resto de los demonios tan fácilmente, y decía el protagonista que era bastante aterrador y que no podía creer que el dragón blanco realmente existiera. Y se decía que no importaba qué clase de demonios se enfrentaran, nunca serían rivales para un dragón. Y él no creía que hubiera muchos demonios, ya que solo era un rumor, pero que al verlo con sus propios ojos, al parecer, parecía ser cierto. Sin embargo, el dragón blanco había eliminado a la mayor parte de los demonios, y decía el protagonista que gracias al dragón blanco, su victoria estaba casi asegurada, ya que, para hacer su último trabajo, fue demasiado sencillo, recalcando que había tenido bastante suerte. Y de repente, varios demonios se acercaban hacia ellos, y esto no le gustó al protagonista, viendo que todavía quedaban bastantes demonios. Le dijo a Eren Pendragón que le ordenara al dragón que atacara a los demonios. Y Eren Pendragón y el dragón simplemente se quedaban en silencio, mirándose el uno al otro, y estos dos simplemente cerraron los ojos, mientras los demonios atacaban todos juntos. Y el protagonista rápidamente se dirigió hacia Eren Pendragón para protegerlo, diciéndose que habían demasiados, confiando en que el dragón se encargaría de ellos. Y el dragón blanco simplemente observaba cómo los demonios atacaban. Sin más, simplemente cerró los ojos, dejando que todos los demonios lo atacaran. Y este acto sorprendió al protagonista, viendo cómo el dragón se dejaba dañar por los demonios. Y el protagonista le gritaba que por qué no se defendía. Dirigiéndose hacia Eren Pendragón, enojado, le decía que sí que demonios estaba haciendo. Y de repente, se producía una gran explosión. Observando, el protagonista veía que era una horda de demonios que se acercaban, preguntándose por qué habían demasiados. Mientras el protagonista mataba a los demonios y a la vez defendía a Eren Pendragón, recordaba todo lo que había dicho sobre su victoria, que estaba casi segura, ya que tenía como aliado un dragón, diciéndose que la culpa era de él por creer semejante ilusión y bajar la guardia. Ya casi con toda la batalla terminada, el protagonista todavía seguía en pie, pero estaba totalmente destrozado, y unos duendes que habían sobrevivido, atacaban directamente al protagonista, y con un esfuerzo más, el protagonista blandió su espada, logrando eliminar a los duendes, y el protagonista, todo lastimado, pero aún así, se pudo poner de pie nuevamente. Se decía que se había agotado bastante y que tenía algunas heridas profundas, y que si se quedaba a descansar, sería incapaz de levantarse, diciéndose que eran unos estúpidos. Y el protagonista, con la poca fuerza que le quedaba, caminaba hacia el dragón blanco, preguntándole si realmente estaba muerto. Mientras tanto,
Eren Pendragón dejaba salir medio ruido de su boca y el protagonista se percató de eso, viendo que Eren Pendragón estaba totalmente devastado. Y esto dejó sin palabras al protagonista al ver que todavía seguía vivo, diciéndole que, antes de que muriera, quería preguntarle una cosa, que por qué el dragón blanco había detenido su ataque a mitad de camino, preguntándole si, en ese momento, él le había ordenado al dragón que no atacara. Y Eren Pendragón simplemente se le quedaba mirando sin responderle nada. Y el protagonista, frustrado y enojado, le decía que si el dragón no hubiera detenido sus ataques, seguramente habrían ganado, preguntándole nuevamente por qué lo había hecho. Y en ese momento, una espada atravesó al protagonista, dejándolo gravemente herido, y derrumbándolo al suelo. Y era el capitán de los cazadores de demonios, y éste le decía que, aunque le había atravesado su corazón, no había muerto, diciéndole que realmente hacía honor a su nombre. Y el protagonista se percataba de que el capitán había sido quien lo había apuñalado, y el capitán, con una sonrisa, le decía al ejército que atacara. Y el protagonista se preguntaba qué, porque el capitán de los cazadores de demonios lideraba el ejército imperial, y el capitán le decía al protagonista que no se sorprendiera tanto, ya que todo había sido planeado, poniéndole la hacha a Eren Pendragón en el cuello. Y Eren Pendragón, sin decir una sola palabra, simplemente cerró sus ojos. Y el capitán de los cazadores de demonios, con una sonrisa malvada, simplemente con un corte, le cortó la cabeza a Eren Pendragón. Y esto dejaba perplejo al protagonista por lo que acababa de presenciar, y el capitán le decía que era una pena, pero que el destino de Eren Pendragón ya estaba decidido desde hace mucho tiempo. Y este le decía al protagonista que estuvo tan cerca, que con solo un poco más de tiempo habría conseguido su libertad, diciéndole que sus habilidades eran extraordinarias, ya que su curación era anormal. Y esto sorprendió al protagonista, preguntándole que si ya lo sabía, y el capitán le decía que solo había fingido no saberlo, aclarándole que, si incluso con su capacidad de curación tan fuerte, que si le cortaba la cabeza, seguramente moriría. Riéndose del protagonista, le decía que era una lástima que muriera sin lograr la libertad que tanto anhelaba, y el protagonista se decía que recuperar su libertad y reconstruir su hogar fue su objetivo, por lo que había estado luchando durante 10 años, diciéndose que estuvo tan cerca de recuperar su libertad. Y el capitán de los cazadores de demonios le decía al protagonista que le iba a contar un pequeño secreto, diciéndole que acerca de la rebelión de la casa Balten y su estadía en el campamento de cazadores de demonios, e incluso su muerte y la de Eren Pendragón, todo eso fue planeado, dejando sorprendido al protagonista por todo lo que el capitán le estaba confesando. Pero el capitán le decía que todo era el plan de alguien, atacando al protagonista, asesinándolo. Y un rato después, el dragón blanco permanecía inmóvil, abriendo sus ojos de repente, y también sacándose la lanza que tenía por el cuello, viendo los cadáveres del protagonista y el de Eren Pendragón, mientras el dragón decía que todos los requisitos habían sido cumplidos, absorbiendo la sangre de todos los cadáveres, elevándose hacia el cielo. Y el dragón blanco decía que la sangre de 1000 humanos, y la sangre de 1000 demonios, y también la sangre real del dragón, estaba completa, diciendo que cumpliría ahora con su juramento, activando como un hechizo sobre el cadáver del protagonista y el de Eren Pendragón. Y así, muriendo el dragón blanco después de haber dicho que había cumplido con su juramento. Mientras tanto, el protagonista se decía que él había muerto, y que sentía un sentimiento de ser desgarrado desde adentro, aclarando que era el mismo sentimiento que cuando se regeneraba, preguntándose el protagonista dónde estaba. Y una sirvienta se sorprendió al ver que el protagonista se había despertado, y salió corriendo en busca de alguien, y el protagonista se decía que sí, que era ese cuarto tan extravagante en el que se encontraba. Y en ese momento, un mayordomo llegó de inmediato, al enterarse de que el protagonista había despertado, preguntándole si estaba bien y que si lo recordaba. Y el protagonista le decía que si era a él al que estaban llamando joven maestro. Y el mayordomo le contaba que era correcto, ya que donde estaban era el castillo de la casa Pendragón, y que él era el sucesor de la casa Pendragón, llamándolo Eren Pendragón. Y esto sorprendió al protagonista, preguntándose si él era Eren Pendragón, y levantándose rápidamente hacia un balde con agua, y al mirarse en el reflejo del agua, se preguntaba qué estaba pasando. Y la sirvienta le decía al protagonista que si no recordaba cómo era su rostro. Y el mayordomo le decía a la sirvienta que el protagonista debía estar confundido, ya que recién acababa de despertar, y que era normal que no recordara cómo se miraba, ya que había estado inconsciente durante 3 años. Y el protagonista, al escuchar eso, se preguntaba si 3 años habían pasado desde la batalla contra los demonios. Pero el protagonista se decía que él recordaba que había sido asesinado, y que había muerto en ese instante. Y en ese momento, llegaba la madre de Eren Pendragón, siendo ahora la mamá del protagonista. Y el protagonista se preguntaba quién era, y cuando su madre iba hacia donde él, se percató de algo inesperado,
ya que su mamá atravesaba a la anciana que se encontraba allí, y el protagonista se preguntaba quién era, y la anciana le señalaba que no dijera nada, señalando que mirara hacia cierto lugar, y el protagonista volteaba a ver hacia donde la anciana lo estaba señalando, sorprendiendo al protagonista al ver al dragón blanco afuera del castillo, llamando al dragón blanco Sol Draket, y Sol Draket al escuchar su nombre, dejaba salir un fuerte rugido, causando un gran estruendo en el cuarto del protagonista, y este se paraba enfrente del protagonista, y este se preguntaba que cómo conocía el nombre del dragón blanco, comentando que Sol Draket había muerto en la última batalla junto a Eren Pendragon, diciendo que no entendía nada de lo que estaba pasando, y la mamá del protagonista se ponía en medio, diciéndole a Sol Draket que no permitiría que lastimara más a su hijo, pero Sol Draket simplemente la observaba, y en ese momento, la anciana de antes intervino, calmando la ira de Sol Draket, y el protagonista se preguntaba si era él, el único que podría ver al anciano, y en ese momento, la anciana le decía algo a Sol Draket, quien simplemente acató la orden, retirándose del castillo Pendragón, y en ese momento, la anciana miró al protagonista mientras que, al mismo momento, se desvanecía. Y el protagonista, frustrado por toda la situación, se decía que se encontraba en un extravagante castillo, y que todos los sirvientes se preocupaban por él, y que también, el nombre del dragón repentinamente se le vino a la cabeza, aceptando que realmente se había convertido en Eren Pendragon, y su madre le preguntaba si se encontraba bien, y el protagonista, con una cara fingida, le respondía que sí. Y el protagonista pensaba que no tenía sentido seguir confundido, y que lo principal era conseguir información, ya que él no era el verdadero Eren Pendragon, y tendría que asegurarse de no ser descubierto. Y se decía que había sobrevivido durante 10 años en el campamento de cazadores de demonios, donde tiraban lo peor de lo peor, pero que allí había estado puliendo sus habilidades de combate y su capacidad de regeneración, al punto que no podía ser comparado con un humano. Sin embargo, ahora se encontraba en un lugar totalmente diferente. Mientras tanto, la sirvienta quería alimentar al protagonista, pero éste le decía que podía hacerlo solo, y la sirvienta se negaba rotundamente a dejarlo, y el protagonista se decía que era sumisamente protectora, algo que a él no le gustaba, pero aceptaba que ya que se había convertido en Eren Pendragon, y que no le quedaba de otra opción, aunque era extremadamente vergonzoso para él, y ya después, de que el protagonista se había comido toda la comida, y la sirvienta le preguntaba si le preparaba una mudada de ropa y si lo ayudaba a vestirse, a lo que el protagonista rotundamente se negó, diciendo que él podría hacerlo solo, y que también le trajera una liga para amarrar su cabello, y la sirvienta, preocupada, se dirigía hacia él diciéndole que todavía no podía andar caminando, y que ella le ayudaría en todo, y ella terminó ayudándole a amarrarse el cabello y a vestirse, y el protagonista, ya con la paciencia agotada, decía que no estaba para aguantar todo eso, y en ese momento, alguien abrió la puerta, y era una mujer y una niña parecida al protagonista, y eran sus hermanas menores, y él, estresado por todo lo que estaba aconteciendo, no sabía qué hacer, y de repente la niña, sin pensarlo, corrió hacia él y le dio un abrazo, y el protagonista simplemente le sonrió, y la hermana del protagonista se acomodaba para hablar con él, y le preguntaba si estaba bien y que si también lo estaban incomodando, y el protagonista, con una cara de disgusto, le respondía que no, y su hermana, le contaba todo, recordándole cosas del pasado, ya que el protagonista le había dicho que había perdido la memoria, y él pensaba que gracias a eso había recolectado bastante información a través de su hermana, y decía que ya sabía qué clase de desastre era Eren Pendragon, ya que, por lo que su hermana le había contado, Eren Pendragon, en vez de estudiar esgrima, se enfocó en leer y pintar, y a causa de eso, su habilidad con la espada era tan mediocre que se esparcieron rumores sobre él a todas las demás casas. Y se decía que no era de extrañar que la casa Pendragon cayera en desgracia, pero se decía que ahora era diferente, ya que el tiempo se había revertido, y que ahora, él era Eren Pendragon, y que, de acuerdo con lo que había escuchado, Eren Pendragon había caído en coma cuando tenía 14 años y despertó luego de 3 años. Pensaba que debía haber una razón para que él tomara su cuerpo estando en coma, pero lo más importante era que había regresado 7 años atrás, ya que tenía una segunda oportunidad de rehacer todo, y el protagonista se decía que tenía que descubrir a la persona que estaba detrás de todo, la cual el capitán de los cazadores de demonios había mencionado, y decía que en el nombre de Eren Pendragon, y Raven Balten lucharía una vez más, y su hermana le decía que quería decirle algo, y era que la señorita Luna vendría a verlo, y el protagonista le preguntaba quién era la señorita Luna, y su hermana le decía que era la hija adoptiva del conde Seriot, y que era su prometida. Y esto dejó sorprendido al protagonista al enterarse de que tenía una prometida. Mientras tanto, un carruaje se dirigía hacia el castillo Pendragon, y era la señorita Luna, quien en ese momento se ponía a pensar en cómo era Eren Pendragon cuando iba a verlo, y lo recordaba como un debilucho y patético,
que incluso cuando ella lo visitaba, simplemente se escondía, y que se había comprometido con él porque sería un beneficio para su familia. Pero, sin embargo, eso se acabaría ese día, ya que su padre, el conde Seriot, había decidido poner fin a su compromiso, y que el poder de la familia Pendragón había decaído y disminuido significativamente en los últimos años, y que no tenía ningún beneficio casarse en una casa en decadencia, y que cuando su padre le dijo que rompiera el compromiso, simplemente se puso feliz al escucharlo. Y un caballero llamado Josette, caballero principal del conde Seriot, le decía a Luna que su propósito de su visita era informarles de la ruptura del compromiso a la casa Pendragón, pero Luna le decía que no se entrometiera, ya que sería ella quien conversaría con ellos. Y el caballero Josette simplemente se burlaba de la casa Pendragón, diciendo que, aunque Eren Pendragón había despertado, nunca podrían recuperar su gloria, ya que anteriormente Eren había fallado en formar un contrato con el dragón, y decía que estaba seguro de que la casa Pendragón solo decaería más en el futuro, y afirmaba que él podría traer mucha más gloria a la casa Seriot que los Pendragón. Pero Luna, con una cara desagradable, le decía que se callara, y se ponía a pensar si habría algún hombre respetable en la casa Pendragón o Seriot, diciendo que solo había fanfarrones como Josette, y débiles como Eren, que ahora es el protagonista. Y al llegar al castillo Pendragón, Luna daba su respectivo saludo a todos, diciendo que había pasado mucho tiempo, y la madre del protagonista le decía a este que saludara y que la llevara a su habitación. Y Luna se decía que era lamentable que el protagonista no pudiera darle la bienvenida sin la ayuda de su madre, y el protagonista se le quedó mirando y, con una cara seria, le decía que había pasado mucho tiempo, pidiéndole que lo siguiera ya que le mostraría su habitación. Y Luna se sorprendió al ver cómo el protagonista le había hablado, y él le decía que si no le importaba que su caballero se quedara en otra habitación. Y Luna le decía que no había ningún problema con eso, y el protagonista se percataba de algo, ya que había escuchado que Luna tenía una personalidad tranquila y calmada, pero que tuviera tal actitud hacia su pareja, a quien no había visto desde hace 3 años, sacando conclusiones de que era un matrimonio por conveniencia. Ya al llegar a la habitación, el protagonista le decía a la sirvienta que sirviera 2 tazas de café, y luego le decía a Luna que no se quedara parada, y que buscara un lugar que le gustara para sentarse. Y esto sorprendió a Luna, y se preguntaba qué estaba pasando, diciéndose que el protagonista era una persona que no podía mantener la mirada cuando hablaba con alguien, preguntándose cómo era capaz ahora de comunicarse con ella y con la sirvienta, sin ningún problema. Y Luna le decía al protagonista que había cambiado, y que también había escuchado que no recordaba nada, y él le contestaba que así era, que no recordaba nada. Y entonces Luna pensaba que, a causa de haber perdido sus recuerdos, su personalidad había cambiado, y decía que no se comparaba en nada con su yo del pasado, y que tal vez con su personalidad actual podría traer gloria de regreso a la casa Pendragon. Y el protagonista se le quedó mirando, diciéndose que, como no tenía ningún tipo de conocimiento sobre la casa Pendragon y Seriot, y que notaba que desde que se conocieron ella parecía haber estado ocultando algo, y con una sonrisa, se decía que tendría que hacerle unas preguntas, y le decía que, por lo que le habían comentado los sirvientes, y su hermana, no se comparaba al Eren anterior, y le decía que podía ser injusto para ella, ya que su yo actual, no se ajustaba al tipo de hombre que le gustaba, preguntándole si quería que hablara con el conde Seriot, y Luna, con una expresión exaltada, le decía que no, y se preguntaba qué estaba haciendo, ya que ella había llegado a la casa Pendragón para anunciar la ruptura del compromiso, y se decía que no importaba cuánto hubiera cambiado el protagonista, ya que no había manera de restaurar la casa Pendragón, poniéndose frustrada, sin saber si decirle o no sobre el rompimiento del compromiso. Y justo cuando iba a decir algo, la sirvienta llegaba a decirle algo al protagonista, y éste le preguntaba de qué se trataba, y la sirvienta le decía que la duquesa, su madre, le pedía que fuera al salón principal con la señorita Luna de inmediato, y el protagonista le preguntaba el por qué, y la sirvienta le decía que el caballero que trajo la señorita Luna había causado un gran escándalo, y el protagonista la volteó a ver, para comprobar qué tenía que decir. Y Luna, algo nerviosa, se decía que era el peor momento, y el protagonista le decía que hace un momento tenía una cara como si estuviera ocultando algún tipo de secreto, preguntándole si no estaba tramando algo, y ella simplemente tartamudeaba, y el protagonista se le quedó mirando con una cara amenazante, diciéndole que escucharía lo que tuviera que decirle, pero que primero deberían ir a detener a su caballero. Y Luna se preguntaba qué había pasado exactamente, diciéndose por qué había tenido un cambio tan drástico, diciendo que lo dejaría para después, ya que tenía que detener al caballero Josette. Y en el salón principal, el mayordomo le decía al caballero que si el conde Seriot realmente quería cancelar el compromiso, y el caballero respondía que sí, y que habían venido al castillo para darle esa información a Eren Pendragón, y esto no le gustaba para nada a la madre del protagonista.
diciéndole que si en serio querían una cancelación de compromisos con la familia Pendragón, preguntándole si estaban realmente dispuestos a asumir la responsabilidad de los problemas que ocurrirían al hacer eso, y el caballero Josette le decía que aceptaban las consecuencias, y que, como disculpa, su señor, el conde Seriot, le entregaría 2 minas de oro y cristal, y que no solo le entregaría eso, sino que también 2 aserraderos en el bosque Brillar. Y la mamá del protagonista y el mayordomo quedaron sorprendidos por la propuesta que el conde Seriot les estaba dando. Y este, arrogante, les decía que no parecían nada satisfechos, preguntándoles que, si querían algo más, podían darle una sugerencia. Y la madre del conde y el mayordomo, algo ya molestos, se preguntaban cuánto más pensaba insultar a su familia. Y la mamá del protagonista se decía que su familia actualmente estaba luchando con problemas financieros, pero que el orgullo de su familia no sería capaz de soportarlo si aceptaban. Y entonces, la madre del protagonista le decía al caballero Josette que se negaban rotundamente, y él, con una sonrisa arrogante, le preguntaba si estaba segura de esa decisión, ya que esa podría ser su última oportunidad de recuperar el honor de su familia. Y cuando la mamá del protagonista le iba a contestar, alguien gritaba que esperara, y en ese momento, todos los caballeros se inclinaron, y era el protagonista quien había llegado al salón principal. Y el caballero Josette, con una sonrisa, se decía que finalmente había aparecido el protagonista, diciéndole a Luna que mirara, y que le demostraría que él era más digno de ella que el protagonista. Mientras tanto, el protagonista se dirigía hacia su asiento, y cuando el caballero Josette iba a saludarlo, este, con un tono arrogante, le decía que sí quién era. Y esto dejó perplejo al caballero Josette, por cómo le había hablado, y el protagonista le decía que no recordaba nada después de despertar, y que por eso no recordaba quién era. Y el caballero Josette decía que su personalidad había cambiado, pero que eso no cambiaba nada, ya que seguía siendo un tonto, diciéndose que dejaría clara la diferencia entre ellos dos. Y el caballero se presentó como el caballero principal del conde Seriot, y el protagonista, sin más, le decía que se fuera, diciéndole que no estaba interesado en él, ya que era un simple caballero, y que quería que se fuera. Y el caballero Josette le preguntaba al protagonista si no era demasiado grosero hablarle así a alguien como él, y el protagonista le decía que era él quien había venido a su castillo a simplemente faltarles el respeto, diciéndole nuevamente que se perdiera de su castillo, y con un tono amenazante, le decía que no hiciera que lo volviera a repetir. Y esto asustó severamente al caballero Josette, quien no dijo ninguna otra palabra. Y entonces, el protagonista, con una sonrisa, decía que por lo que había visto, parecía que habían discutido por la cancelación de su matrimonio. Y Luna se decía que no había esperado que todo terminara de esa manera, preguntándose qué debía hacer. Y el protagonista le decía que había escuchado que le darían 2 minas de oro y cristales, y 2 aserraderos, diciéndole que aceptaba, y que lo llamaría un empate. Y Luna, y su madre y el mayordomo, quedaron sorprendidos por lo que había dicho el protagonista, y su madre se preguntaba dónde había aprendido ese vocabulario, y el mayordomo le decía al protagonista que debía pensar más antes de tomar una decisión, pero el protagonista le decía que habían muchas cosas que hacer, para que su familia Pendragón volviera a ser poderosa, y que no era el momento para ponerse nervioso por un simple compromiso. Y además, el protagonista se dirigía hacia Luna, preguntándole si era muy poco probable que el conde Seriot cambiara de opinión acerca de la cancelación. Pero Luna se decía que simplemente tuvo que haberle dicho al protagonista que no podía casarse con alguien como él, pero retractándose, pensaba que actualmente le gustaba y que se estaba enamorando del protagonista. Y éste le preguntaba si no le iba a responder, diciéndole que no tenía que hacerlo, ya que su opinión no era importante en su familia Seriot, y que aceptaba la cancelación del compromiso. Y luego, el protagonista le preguntaba a su madre si estaba de acuerdo, y ésta simplemente agachaba la cabeza, diciéndole que sí, y que ahora él era el jefe de la familia Pendragón, y que confiaba plenamente en él. Y entonces, el protagonista decía que iba a anunciar oficialmente que el compromiso entre Eren Pendragón y Luna Seriot quedaba oficialmente cancelado. Después de todo el escándalo, el protagonista se dirigía hacia su habitación, y al pasar por un pasillo, en la pared había un cuadro de la anciana que el protagonista había visto, y este se percató de inmediato, recordando que era aquella anciana que había visto antes, y le preguntaba a la sirvienta quién era esa persona, y la sirvienta le decía que era su abuela, Atria Pendragón, y cuando el protagonista mencionaba su nombre, una voz mencionaba el nombre del protagonista, y este sorprendido, rápidamente volteaba a ver, y era la anciana Pendragón, quien le decía que si podían hablar, ya que tenía muchas cosas que preguntarle. Y ya en la habitación, el protagonista le decía que quería preguntar, y la anciana le respondía que, como podía ver, ella era un fantasma, y que mencionar su nombre hacía que pudiera aparecerse frente a él.
y el protagonista, confundido, pensaba que se había enfrentado contra demonios durante 10 años, y que era la primera vez que hablaba con un fantasma, y se decía a sí mismo, que no dejaban de pasarle cosas desde que había tomado el cuerpo de Eren Pendragon. Y entonces, la anciana le decía que iría directamente al grano, y con un tono amenazante, le preguntaba al protagonista, que si quién carajos era, y la pregunta sorprendió al protagonista, y la anciana le pedía disculpas por haberle hablado en ese tono, pero le decía que no era una sorpresa para ella, ya que Sol Draket le había contado todo, y le había dicho que él no era el verdadero Eren Pendragon, y el protagonista respondía que ya entendía, y le preguntaba si entonces ella podía hablar con los dragones, y le preguntaba también si sabía lo que había pasado, y la anciana le respondía que no lo sabía, pero que si no le molestaba, podía contarle los detalles de cómo se convirtió en Eren Pendragon, y el protagonista, dudoso y desconfiado, pensaba que era el único que podía verla, así que no habría problema en contarle, ya que nadie más que él podía verla, y que ya dependía de ella si quería creerle o no, y el protagonista comenzaba a explicarle que cómo fue que murió junto a Eren Pendragon, y que cuando despertó, se había convertido en él, y que no sabía por qué regresó en el tiempo, ni por qué revivió en ese cuerpo, pero que era algo que le gustaría descubrir, y la anciana le decía que ya entendía cómo habían pasado las cosas, y le aclaraba que, aunque le creyera o no cambiaba nada, ya que Sol Draket ya había descubierto que no era el verdadero Eren, y por eso estaba segura de que decía la verdad. Y entonces, la anciana le confesaba que al Eren, que él había protegido en la batalla, tenía una alta posibilidad de haber sido un impostor. Y esta confesión dejaba algo confundido al protagonista. Sin embargo, la anciana continuaba, diciéndole que todos los sucesores de la casa Pendragon habían formado pactos con Sol Draket durante generaciones. Y le preguntaba al protagonista si había escuchado sobre la importancia de mantener el mausoleo abierto. Y le explicaba que el mausoleo no era simplemente donde se consagraban las almas de los antepasados, de los Pendragon, sino que era también la fortuna de la familia y el poder de la bendición de los antepasados y de los familiares de Sol Draket, y en otras palabras, era la fuente de poder que traía prosperidad a la familia Pendragon. Y le aclaraba que, si el mausoleo se abría, la fortuna de la familia estaría asegurada, pero si se cerraba, la fortuna disminuiría. Por lo tanto, era absolutamente necesario abrir el mausoleo. Pero le decía que solo podía ser abierto por el sucesor de la familia Pendragon, quien debía vencer la autoridad de Sol Draket y hacer un pacto con él, y que solo se tenía una oportunidad de lograrlo, o habría que dejarlo a las siguientes generaciones. Y le mencionaba que incluso poderosos, como Klein Pendragon y Gordo Pendragon, tuvieron dificultades para hacer el pacto, y que por eso, Eren, quien era considerado el más débil en la historia de los Pendragon, fue derrotado totalmente por Sol Draket. Y que también esa era la razón por la que había estado en coma, ya que las posibilidades de que un sucesor que haya sido derrotado por Sol Draket que volviera a despertar, las posibilidades eran muy bajas, y que el noble dragón blanco solo seguiría a la persona que conquistara su autoridad. Y le aclaraba al protagonista que, por tanto, el hecho de que Eren hubiera ido a la guerra con Sol Draket y se lo hubiera encontrado era imposible. Y esto dejó sorprendido al protagonista por todo lo que le contaba la anciana. Pero la anciana, emocionada, le decía que ese no era el punto al que quería llegar, y que lo más importante era que Eren Pendragon había despertado con un alma diferente habitando su cuerpo. Y le explicaba que, como el cuerpo de Eren tenía una alma distinta, entonces tendría una oportunidad de formar un pacto. Y le pedía que se dirigiera al bosque de Ancona y que derrotara a los demonios hasta llegar al mausoleo. Y allí, debía mostrar su poder a Sol Draket, el guardián del mausoleo, y que tenía que hacer un pacto con él, pidiéndole de favor que abriera el mausoleo para su familia, y le preguntaba si lo haría, y el protagonista, con una sonrisa, le decía que lo haría, y le explicaba a la anciana que lo que le había dicho, que abrir el mausoleo solo traería beneficios, le parecía razonable, y que además, ya estaba acostumbrado a matar demonios, así que no tenía razón para rechazar su petición. Y le aclaraba que recuperar la influencia de la familia Pendragon era algo muy favorable, ya que él tenía sus propios objetivos. Y la anciana, con una sonrisa, se decía que el protagonista era un hombre que no dudaba en utilizar cualquier medio para cumplir sus propios fines, y decía que estaba bastante intrigada. Y luego, le decía al protagonista que, si recuperaba con éxito la gloria de los Pendragon, ella no se entrometería en sus propios objetivos. Y el protagonista le decía que debía hacer muchas cosas, ya que Eren tenía su reputación por los suelos,
y que su mando sobre las operaciones militares eran un desastre. Y la anciana le comentaba que habían soldados que aún apoyaban a su casa tras el colapso, pero que algunos no eran del todo fiables, y le pedía al protagonista que encontrara vasallos leales y que les hiciera saber que él era el verdadero señor del castillo Pendragón, y el protagonista respondía que así lo haría, y que haría todo lo que estuviera a su alcance para gobernar, y que lo haría todo, en menos de medio mes.